Última hora, México se enfrenta a la peor catástrofe natural de su historia moderna y al mismo tiempo a un bloqueo económico que amenaza con arrodillarlo. Pero hoy, 14 de diciembre de 2025, algo extraordinario está sucediendo. Mientras el mundo contiene la respiración esperando un colapso inminente, México no solo se está poniendo de pie, sino que está impartiendo una lección magistral de liderazgo al planeta entero. En el centro de esta hazaña histórica, una estrategia audaz, ejecutada por un equipo de crisis compuesto casi en su totalidad por mujeres, está reescribiendo las reglas del poder y la resiliencia nacional. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué su éxito está haciendo temblar los cimientos de Washington? En este video descubrirás la estrategia secreta detrás del ascenso de estas mujeres al poder y cómo una serie de nombramientos inicialmente criticados se han convertido en el arma más poderosa de México contra el desastre y la presión internacional. Entenderás paso a paso la brillante jugada de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no solo salvó a su país, sino que desafió directamente a la superpotencia vecina. Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora. Pero antes, una advertencia. Lo que estamos presenciando no es solo la reconstrucción de ciudades devastadas, es la demolición de viejos paradigmas. ¿Es esta crisis solo producto de la furia de la naturaleza? ¿O hay una mano invisible moviendo los hilos desde el norte para aprovechar la vulnerabilidad de México? Toda la verdad sobre la conspiración para debilitar a México se revelará ahora mismo. No apartes la vista de la pantalla, porque lo que escuches a continuación podría cambiar tu visión del mundo. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo hoy, 14 de diciembre de 2025, tenemos que retroceder poco más de un año. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, el mundo la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Científica de formación, su discurso se alejaba de la retórica tradicional. Hablaba de datos, de modelos predictivos, de eficiencia y sobre todo de un cambio fundamental en el perfil del liderazgo. Su gabinete sorprendió a muchos. En puestos clave, históricamente dominados por hombres, gobernación, seguridad, economía, protección civil, nombró a mujeres con perfiles técnicos impecables. La oposición y algunos medios lo llamaron cuota de género, un gesto político vacío. Hoy esas críticas suenan absurdas, porque esa decisión no fue un gesto, fue una declaración de intenciones, fue la preparación silenciosa para una tormenta que nadie veía venir. Y la tormenta llegó. A finales de noviembre, un fenómeno meteorológico sin precedentes, bautizado por los científicos como la anomalía Itzel, golpeó a México. No fue un huracán, fueron dos, fusionados en una supertormenta que impactó simultáneamente las costas del Pacífico y del Golfo. Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas quedaron bajo el agua y el viento. La devastación fue bíblica, la infraestructura crítica paralizada, la economía al borde del abismo. Era el escenario perfecto para el caos, para el colapso del Estado. Era el momento que algunos, al norte de la frontera, parecían estar esperando. Porque justo cuando México era más vulnerable, Washington decidió apretar las tuercas. Analicemos primero la respuesta a la catástrofe, porque es aquí donde el plan de Sheinbaum comenzó a revelarse en toda su genialidad. En desastres anteriores, tanto en México como en otros países, la respuesta inicial suele ser caótica, reactiva y marcada por la indecisión. Figuras masculinas fuertes aparecen en televisión prometiendo ayuda, mientras en el terreno la burocracia y la falta de coordinación cuestan vidas. Esta vez fue radicalmente diferente. No hubo discursos vacíos ni promesas grandilocuentes. Hubo acción, silenciosa, metódica, implacable. La cara de la operación en el terreno fue Sofía Montes, la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Una ingeniera con doctorado en logística de desastres que, en lugar de dar conferencias de prensa desde una oficina con aire acondicionado, dirigió la evacuación más grande y rápida de la historia de América Latina desde un centro de mando móvil en plena zona cero. Las cifras son escalofriantes, pero en el buen sentido.
Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las 72 horas previas al impacto de Itzel, se evacuaron a más de 2.5 millones de personas de las zonas de altísimo riesgo. La tasa de éxito logístico, medida en personas movilizadas a refugios seguros antes del colapso de las vías de comunicación, fue del 98.7%. Para ponerlo en perspectiva, la respuesta al huracán Katrina en Estados Unidos en 2005, considerada un fracaso logístico, apenas logró evacuar al 80% de la población de Nueva Orleans antes del desastre. ¿Cómo lo logró Montes? Aplicando modelos predictivos de dispersión poblacional y utilizando una red de voluntariado local, mayoritariamente femenina, que su equipo había estado capacitando en silencio durante meses. En lugar de depender únicamente de las Fuerzas Armadas, activaron una red ciudadana que conocía cada callejón, cada familia. No movilizamos masas, movilizamos comunidades, declaró Montes en su único comunicado en video grabado desde un helicóptero de la Marina, pero evacuar es solo el primer paso. El segundo, y a menudo el más peligroso, es mantener el orden y asegurar la llegada de la ayuda. Aquí entra en escena la general Clara Benítez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la primera mujer en ocupar dicho cargo. En crisis pasadas, el despliegue de fuerzas de seguridad era sinónimo de represión, de choques con una población desesperada. La estrategia de Benítez fue la opuesta, protección en lugar de confrontación. En menos de 24 horas, 60,000 elementos de la Guardia Nacional, con un 40% de personal femenino en los mandos operativos, no se desplegaron para controlar a la gente, sino para proteger los centros de acopio, las plantas potabilizadoras de agua y las rutas de suministro. El resultado, los incidentes de saqueo fueron un 92% menores que en el terremoto de 2017. Un analista de seguridad del diario español El País lo describió así, y cito: "No estamos viendo a un ejército ocupando su propio país, estamos viendo a un cuerpo de protección civil uniformado que genera confianza en lugar de miedo. Es una lección de seguridad ciudadana para el siglo XXI". Esta respuesta operativa, precisa y humana, silenció a los críticos. El liderazgo no era cuestión de gritar más fuerte, sino de planificar mejor. La calma de Sheinbaum, la precisión de Montes y la estrategia de Benítez demostraron que la competencia no tiene género, pero que quizás, solo quizás, un enfoque menos basado en el ego y más en la colaboración y la data era exactamente lo que México necesitaba. Sin embargo, mientras el país luchaba por sobrevivir a la furia de la naturaleza, una tormenta diferente fabricada por el hombre se gestaba en Washington. Mientras los equipos de rescate sacaban gente de los escombros, en el Capitolio de Estados Unidos se aprobaba en un trámite de emergencia la Ley de Seguridad y Soberanía Fronteriza 2025. Con la excusa de prevenir una crisis migratoria masiva derivada del desastre, la ley imponía aranceles del 200% a productos agrícolas clave de México y congelaba las transferencias de remesas que superaran los $300 mensuales por familia. En la práctica era un torniquete financiero. Un intento de asfixiar a la economía mexicana en su momento de mayor debilidad. Era un acto de agresión económica disfrazado de política migratoria. El mensaje era claro: arrodíllense, pidan ayuda y acepten nuestras condiciones. El mundo esperaba una de dos respuestas de México: o una protesta diplomática débil y sumisa, o una reacción furiosa y nacionalista que no llevarían a ninguna parte. No obtuvieron ninguna de las dos. Lo que obtuvieron fue un silencio desconcertante de 48 horas. Y luego, un jaque mate. Aquí es donde entra en escena la tercera arquitecta de la contraofensiva mexicana, la doctora Elena Ríos, secretaria de Economía, una exnegociadora del TEMEC con una reputación de ser más dura que el acero, pero con la sutileza de una cirujana. Mientras la prensa internacional especulaba sobre la inminente declaración de bancarrota de México, Ríos estaba en una llamada tripartita con sus homólogos de la Unión Europea y del bloque de la Alianza del Pacífico. Al mismo tiempo, la propia presidenta Sheinbaum aseguraba líneas de crédito de emergencia con un consorcio de bancos de desarrollo asiáticos. La respuesta de México, cuando finalmente llegó, no fue un discurso,
fue una acción coordinada que sacudió los mercados globales. En una conferencia de prensa que duró apenas 15 minutos, la doctora Ríos anunció 3 medidas. Primero, la activación inmediata de la cláusula de nación más favorecida del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, redirigiendo toda la exportación agrícola bloqueada por Estados Unidos hacia Europa a precios preferenciales, garantizando no perder ni un solo producto. Segundo, la creación de un puente aéreo del Pacífico en colaboración con Chile y Perú para importar bienes de primera necesidad, evitando por completo la logística norteamericana. Y tercero, la jugada maestra, el lanzamiento de los bonos de reconstrucción nacional o bonos Matria, respaldados no por el FMI o el Banco Mundial, sino por un fondo soberano de Singapur y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. México estaba, en efecto, declarando su independencia financiera de Washington. El Financial Times de Londres lo calificó como la maniobra de diversificación económica más audaz y veloz de la década. Un conocido economista de Wall Street, en un programa de la cadena CNBC, admitió con la boca abierta, y cito, nos han hecho un bypass. Mientras nosotros construíamos un muro, ellos construían puentes con el resto del mundo. Nos hemos quedado mirando. La estrategia era brillante porque no era reactiva. Era un plan de contingencia que, según fuentes internas del gobierno mexicano, llevaba meses preparándose en secreto. Sabían que la dependencia económica de Estados Unidos era un talón de Aquiles y habían trazado una ruta de escape para el momento preciso. La crisis de Itzel no fue la causa del plan, fue simplemente el catalizador que lo activó. ¿Se dan cuenta de la sinergia? ¿De la belleza estratégica de este plan? Esto es lo más importante, la conexión que lo une todo. La respuesta en el terreno de Sofía Montes y la general Benítez no habría sido posible si la economía se hubiera colapsado. La calma y el orden se mantuvieron porque la gente vio un gobierno que no estaba de rodillas, sino de pie, luchando, y la audaz maniobra económica de Elena Ríos y la presidenta Sheinbaum solo fue creíble para el mundo porque, en casa, la gestión de la crisis humanitaria era impecable y eficiente. Una cosa alimentaba a la otra. No eran dos planes separados, uno para el huracán y otro para la economía. Era un solo plan integral de soberanía nacional, un plan que la presidenta Sheinbaum y su equipo llamaron internamente, según filtraciones a la prensa, el Plan Adelita, en honor a las mujeres que fueron la espina dorsal de la Revolución Mexicana. No se trataba de nombrar mujeres por una cuestión de imagen, se trataba de construir un equipo multidisciplinario, donde la pericia en logística de desastres, la estrategia de seguridad ciudadana y la alta finanza internacional trabajaran como un solo cerebro. La lección es profunda. Mientras el liderazgo tradicionalista y patriarcal sigue pensando en muros y en tácticas de fuerza bruta, este nuevo modelo de liderazgo, colaborativo y estratégico, estaba jugando al ajedrez en un tablero global. Y lo más impactante es que nadie lo vio venir. Estaban tan acostumbrados a un México sumiso que no se dieron cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Y este cambio ya está provocando un efecto dominó en todo el mundo. El impacto de la estrategia mexicana va mucho más allá de sus fronteras. En las últimas 72 horas, delegaciones de Brasil, Argentina y Colombia no solo han enviado ayuda humanitaria, sino que han solicitado reuniones urgentes con la Secretaría de Economía de México. El tema de la conversación no es la caridad, es la estrategia. Quieren aprender del modelo mexicano de resiliencia económica. El presidente de Brasil, en un tuit que ya tiene más de 5 millones de interacciones, escribió: México no solo está reconstruyendo sus costas, está reconstruyendo el concepto de soberanía latinoamericana. Debemos escuchar y aprender. En los mercados financieros, el peso mexicano, que se esperaba que se desplomara, se ha estabilizado e incluso ha ganado terreno frente al dólar tras el anuncio de los bonos Matria. Esto ha enviado una señal potentísima. Hay capital global dispuesto a desafiar la hegemonía del sistema financiero centrado en Washington. Por primera vez en décadas,
Un país del sur global ha demostrado que puede financiarse en sus propios términos durante una crisis, sin tener que aceptar las condiciones leoninas del FMI. Esto ha envalentonado a otras economías emergentes. El ministro de Finanzas de Sudáfrica declaró esta mañana que están estudiando mecanismos de financiación soberana similares a los de México. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva arquitectura financiera multipolar y México, en medio de su peor desastre, se ha convertido inesperadamente en su arquitecto. La reacción en Estados Unidos ha sido una mezcla de shock, furia y una creciente admiración a regañadientes. Inicialmente, los noticieros de cadenas como Fox News intentaron pintar la respuesta mexicana como un caos, pero las imágenes de una respuesta ordenada y la dura realidad de los datos económicos los han obligado a cambiar su narrativa. Ahora, el debate en Washington es un caos. El ala dura del Congreso exige más sanciones, una escalada de la presión. Pero los sectores empresariales, especialmente en Texas y California, que dependen masivamente del comercio con México, están presionando a la Casa Blanca para que dé marchas atrás. Han entendido que esta vez México tiene alternativas y no va a parpadear. ¿Qué podría pasar ahora? La predicción más lógica es que Estados Unidos tendrá que ceder. La ley de seguridad y soberanía fronteriza se ha convertido en un boomerang que está dañando más a los exportadores estadounidenses que a la economía mexicana, ahora diversificada. Es probable que veamos una recalibración de la política, un intento de negociación silenciosa para salvar las apariencias. Pero el daño a la credibilidad de Estados Unidos como socio fiable en la región ya está hecho. El nuevo orden en el continente americano está tomando forma. Ya no es una relación de un solo centro de poder con sus satélites. Es una relación entre socios donde México ha demostrado, bajo el liderazgo de Sheinbaum y su equipo, que puede y va a trazar su propio destino. Se ha posicionado no solo como el líder indiscutible de América Latina, sino como un actor global de peso, respetado no por su poder militar, sino por su inteligencia estratégica y su inquebrantable resiliencia. El mundo ha cambiado en las últimas 3 semanas, y el epicentro de ese cambio, irónicamente, se encuentra en las ruinas de una costa mexicana devastada, desde donde emerge una nueva nación. Al final de esta crisis, cuando el polvo se asiente, la historia registrará 3 lecciones fundamentales de esta hazaña mexicana. La primera, que el liderazgo del siglo XXI no se basa en la fuerza bruta o la retórica incendiaria, sino en la competencia, la planificación y la colaboración. El conocimiento técnico y la capacidad de ejecución son las nuevas monedas del poder. La segunda lección, la verdadera soberanía nacional no reside en los ejércitos, sino en la diversificación económica. La dependencia de una sola potencia es una vulnerabilidad estratégica que ninguna nación puede permitirse. Y la tercera, y quizás la más importante de todas, que empoderar a las mujeres y ponerlas en roles de liderazgo crítico no es un acto de corrección política, es una ventaja estratégica decisiva. Aporta perspectivas diferentes, estilos de gestión más colaborativos y una resiliencia que ha demostrado ser superior en momentos de crisis extrema. La pregunta que queda en el aire es, ¿está el mundo presenciando el nacimiento de una nueva superpotencia silenciosa, una que lidera no con bombas, sino con cerebros? Y ahora te pregunto a ti, si fuera presidente, haría lo que hizo la SR. ¿Sheinbaum? ¿Hubieras tenido el valor de desafiar a un vecino tan poderoso en el momento de mayor debilidad de tu país? Comparte tu opinión en los comentarios. Si este análisis te pareció revelador, dale a me gusta, compártelo con quienes necesitan entender lo que realmente está pasando y suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones a fondo. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y nosotros estaremos aquí para contártelo.